Cuando nos hablan de avaricia, se nos vienen dos cosas a la mente. Por un lado, y todos ustedes seguramente lo estarán pensando también, aquella gran obra que en el siglo XVII Jean-Baptiste Poquelin hiciera famosa, El avaro de Molière. Ese era el seudónimo de Jean-Baptiste Poquelin. ¿Quién no lo leyó? Por lo menos nosotros en la época estudiantil dimos El avaro de Molière, aquella figura de Harpagón escondiendo en el jardín de su casa su riqueza, en fin. Pero también nos viene a la mente aquella pequeña fábula de La Fontaine acerca de la gallina de los huevos de oro. Recordarán un hombre que tenía una gallina que todos los santos días le ponía un huevo de oro, hasta que un día dijo: pues caramba, si la mato y la abro, estará llena de oro por dentro. Entonces mata a la gallina, la abre y era una gallina normal y corriente, y perdió entonces ese oro que todos los días la gallina le estaba dando. Y a Juan, hoy le queremos preguntar, ya no se los presento más, por supuesto, es parte del decorado de la casa, y a Juan le queremos decir, si eso, Juan, y que nos defina los términos, ¿era avaricia o codicia? Bueno, con lo de la gallina me he acordado de lo que dice el refrán, ¿no? Que la avaricia rompe el saco. Y es verdad, eso es como el que quiere coger 2 liebres, al final no coge ninguna. Bueno, pues la avaricia sí, la avaricia es un deseo, incluso que se materializa, desordenado, fuera de sí, de adquirir y atesorar riquezas. La diferencia entre codicia puede ser de matiz y podemos hablar incluso conceptual, pero la realidad de la mente, de nuestro lenguaje, es que entre la avaricia y la codicia no hay gran diferencia, no hay diferencia. ¿Qué diferencia conceptual puede haber? Pues que el avaro adquiere de forma compulsiva riqueza y la atesora. El codicioso adquiere riqueza y no tiene por qué atesorarla. Ahí está la gran diferencia entre la avaricia y la codicia. Pero lo cierto y verdad es que no hay diferencia en el lenguaje común cuando hablamos de avaricia o hablamos de codicia, porque yo creo que queremos decir lo mismo. Claro, por lo que me está diciendo, colijo que el avaricioso, riqueza, la mete en el banco, abajo del colchón, donde sea, y la quiere para sí. El codicioso puede codiciar entonces un montón de cosas, después de repente hasta regalarla, pero es codicioso en el sentido de que quiere atesorar todo, ¿no es cierto? Sí, el avaricioso, voy a hacerte un paréntesis, lo he dicho ya varias veces, pero me gusta repetirlo en el sentido de que cuando aquí hablamos de perfiles de libro, ¿eh? Te lo digo porque, si me permites una anécdota, concretamente el otro día un amigo en Cejín dice: el otro día te oí hablar de la soberbia y dijiste que los soberbios son inteligentes, y me dijo de broma, dice: yo conozco un soberbio que es tonto, en plan coloquial, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues yo creo que mejor será que conoces a un tonto que es soberbio, que es distinto. Lo digo porque, claro, aquí hablamos de perfiles, de papel, sobre el papel, perfiles teóricos. Luego es muy difícil que se dé ese perfil concretamente en una persona, porque las personas somos más complejas. Entonces, que se dé el perfil de avaro concretamente y solo avaro, pues es muy difícil, ¿eh? Yo me acuerdo cuando he dicho el avaro de Molière, que incluso cuando quien lo ha leído, quien ha visto las películas, sabemos incluso el perfil físico, ¿no? Encorvado, haciendo así, mirando, ¿verdad? Ese es el avaro, porque se está frotando las manos, porque está pensando que puede. Bueno, el avaro, el hecho de atesorar riqueza, pero no riqueza solamente
de propiedades, sino sobre todo dinero. Acumular dinero, atesorar dinero. Para él es el goce en sí mismo. El dinero que a él no le sirve para nada, ni a él ni a su familia, es capaz de, porque el avaro no, bueno, cuando alguna vez se ha visto el avaro bien vestido y con gorro, con vestido, con traje y tal, no es el avaro, ese más bien será en todo caso, como tú has dicho, el codicioso. Pero el avaro normalmente, cuando tenemos el perfil ese que sabemos, no va ni bien vestido, porque el avaro vive en la pobreza por miedo a la pobreza, él y a su familia de alrededor. Es decir, el hecho de atesorar en sí mismo, ahí está la riqueza. Es una persona que muere rica, pero sin embargo vive pobre, ¿no? Vive pobremente. Es decir, que el avaro en el pecado lleva la penitencia, porque tiene que sufrir para conseguir todo lo que consigue, atesorarlo, y no sirve para nada. Entonces, no sirve para nada porque no le da utilidad, no le da movimiento a ese dinero. No, porque el dinero en sí mismo no tiene valor. Entonces el avaro es, como dicen los budistas, dicen que la avaricia es unir la felicidad a cuestiones materiales. Cuando se unen, pues claro, ahí llega la avaricia. Entonces, claro, el avaro sufre por adquirir, pero no le da ningún sentido, esteriliza el dinero. Claro, y el dinero, ¿por qué está mal visto? Pues porque el dinero es un objeto social. ¿Objeto social por qué? Pues porque sirve para intercambio, porque sirve para moverse, sirve para crecer, para tener más, para intercambiar, para compartir. Si no le damos sentido, si lo esterilizamos, entonces es el avaro que acumula. El codicioso también acumula, pero no es una persona que se dedique a atesorar, ¿eh? El codicioso vive más la vida, pero sí que es, caiga quien caiga, tanto el codicioso como el avaro, es adquirir, caiga quien caiga, porque claro, el problema ya no está en que no le des utilidad al dinero, que ya es mucho problema. Es decir, que mueres con 300 millones de pesetas, has perdido 300 millones de oportunidades en la vida, pero a él le da igual. Ha morido rico, ha muerto rico. Es como lo contrario de lo que la gran mayoría decimos, ¿no? Una vez que me quiten lo bailado. Es decir, claro, ¿por qué? Pues porque le damos utilidad a ese dinero, el avaro no le da. Entonces, claro, repito, ya es un mal social no darle utilidad, pero es que no es pecado, vamos, dicho a nivel teológico, no solamente porque acumule y no le dé utilidad, que ya es grave, sino porque puede utilizar cualquier arma para poderlo conseguir. Da igual, la usura, incluso la muerte, el engaño, cualquier tipo de arma para poder conseguir un dinero, un bien que no va a utilizar. Ahora, Juan, vos me estabas dando un poco el perfil en el budismo, se puede dar, por ejemplo, en el hinduismo, en diferentes religiones, del perfil del avaro o del avaricioso. Nosotros estamos tratando los pecados capitales según la Iglesia Católica. Sí. Entonces, mi pregunta, no quiero ser hereje con ni muchísimo menos, Dios me libre de serlo. Ni yo te voy a excomulgar, yo no sigo. Exacto. Pero de todas maneras, yo pienso que la Iglesia, por un lado, nos dice que es un pecado capital. Y yo pienso que es un pecado capital. Pero la Iglesia, por ejemplo, y su Vaticano, ¿tienen algo que ver con aquel Jesucristo que recorría pueblos y calles descalzo ayudando a los demás? Bueno, mira, vamos a ver, la Iglesia, no solamente por las Sagradas Escrituras, sino incluso por las mismas encíclicas que ha editado a través de los concilios y tal,
nunca ha sido partidaria y siempre ha denostado lo que es el acumular riqueza, de siempre. Si nos vamos al Evangelio, bueno, hay 2 veces Jesucristo se enfadado de llegar a la violencia, 2 veces en su vida, que quede reflejado. Una de las veces está clarísima, ¿no? Lo dice claramente: antes de hacerle daño a una criatura, es mejor que te ates una piedra de molino al cuello y te ahogas y te matas, antes de hacerle daño a una criatura. Esa es una de las veces que más claro ya, aquí no hay interpretaciones. Pero hay otra vez que se enfada y además llega a la violencia física, y es cuando va al templo y va a lo que se va, era una persona que sabía contextualizarse, sabía, y además lo demostró según las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces él va al templo a rezar, él va a ponerse en contacto con Dios, él va a orar, y se encuentra lleno de mercaderes. Es decir, está viendo que hay una mezcla, está mezclado lo que es el mercadeo, es decir, el comprar, el vender, el engañar, el traficar. También entonces se usaba el mismo dinero o el trueque, y se usaba en el mismo templo. Y él coge el látigo y empieza a volcarse contra los mercaderes para expulsarlos del templo. Es decir, él quiere demostrar que una cosa es el mercadeo y otra cosa es el templo. Luego, pues también hay alguna parábola que dice que es más difícil que se salve un rico, que se salve, que entre al reino de los cielos, que pase un camello por el ojo de una aguja. Claro, los pobres siempre nos hemos querido pensar que era la aguja de coser, ¿no? Y decíamos, seguro, imposible, no se salva. Y bueno, después todo el mundo sabe que la aguja precisamente era una de las puertas de entrada a las ciudades, que era un poco más pequeña de lo normal, precisamente pequeña para poder controlar quién pasaba. Entonces el camello le era muy difícil pasar por las puertas pequeñas, las agujas, y tenía que entrar por la grande. Bueno, está claro que la Iglesia, por lo que está escrito, siempre ha denostado el acúmulo de riqueza. Sin embargo, lo que no ha denostado, sino que ha alentado, ha sido y que me perdonen si alguna persona, al matamoros, es decir, al que coge la espada, al que lucha por sus creencias, al que tal. A mí me da más miedo esa persona que quiere salvar mi alma, me da más miedo, que la persona que me quiere robar. Sí, porque el que me quiere robar lo puedo ver venir, sé lo que más o menos pretende y yo me puedo guardar, pero el que quiere salvar mi alma, eso es terrible, porque como no me salve, eso va, y la historia se ha dado. Entonces, volviendo, que parece que me he ido, pero no me he ido, es decir, ¿qué tiene que ver el denostar el acúmulo de riqueza con lo que uno ve hoy? ¿Has dicho en el Vaticano? ¿O es que no? Sí. Bueno, pues yo no lo sé. Yo creo que nos podríamos meter en camisas de 11 varas, pero siempre sería opinión personal. Yo creo, y lo digo con humildad, y con cierto distanciamiento, en el sentido de que a mí no me ocupa realmente el defender las actitudes y los hechos de la Iglesia. Yo creo que no tiene nada que ver, que es lo que me has preguntado, no tiene nada que ver lo que es el Estado Vaticano con lo que la fundación de la Iglesia que Jesucristo hizo en su momento. Son dos cosas totalmente distintas. ¿No será entonces, Juan, que la Iglesia nos dice que es un pecado capital cuando esa acumulación de riqueza se hace a través del perjurio, del fraude, del dolo, del robo, del hurto, de todas esas cosas que evidentemente no son buenas? Y entonces ahí para la Iglesia sí, entonces es un pecado capital. Sí, incluso te ha faltado. Podría haber dicho a través de la simonía. Por ejemplo, la simonía es cuando desde dentro de la Iglesia se han vendido prebendas. O sea, se ha vendido pues bulas, o se han vendido incluso bendiciones de estas para salvar, ¿no? Para salvarte. O sea, la Iglesia en la historia ha llegado a venderlo. Entonces, cuando se ha traficado con actos sagrados, también se le llama simonía.
Es decir, personas dentro de la Iglesia que han sido avaros o codiciosos, han traficado con no objetos ya, sino con bulas, con escritos del Papa, con bendiciones, para salvarse. Es decir, han comprado a gente que ha comprado lo que es el puestecico a la derecha del Padre, como suelen decir los curas, ya en esta vida. Y entonces ha habido gente dentro de la Iglesia, estoy hablando de la historia, que ha traficado con esto, eso se le ha llamado simonía. O sea, el avaro es capaz incluso de eso. No, porque allí también hay, yo diría una contradicción entre aquello de que la Iglesia está de acuerdo con el modo de producción capitalista. Entonces, si está de acuerdo con el modo de producción capitalista, está un poco con aquello de atesorar. Bueno, mira, una cosa es que, no sé, la Iglesia en estas cosas, bueno, no lo sé, una cosa es ahorro y otra cosa es atesorar. De siempre se ha visto bien, de siempre, por la Iglesia y por todas las instituciones, viene el ahorro dentro de una cuestión social, ¿no? Y de nunca se ha visto bien la usura, la Iglesia sobre todo, y de nunca se ha visto bien el acumular riqueza sin que se le dé eso, al dinero se le dé movimiento, nunca se ha visto bien. Pero mira, yo recuerdo ahora, te voy a contar un detalle de la historia, que además ahora con la crisis viene muy bien que cada uno saque las consecuencias, si quieres las podemos hablar. Mira, en la historia, me parece que fue en el 1307 concretamente, pasó una cosa. Estaban la orden de los templarios, que después de la primera cruzada, ellos se encargaban, era una orden que estaba bien vista por el Vaticano, se encargaban de custodiar, de proteger los peregrinos que iban de Europa a Tierra Santa. Bueno, y a la misma vez que les protegían, pues ellos ahí montaron una especie de, no de banco, porque sería mucho hablar, entonces no existía el banco, pero sí de guardar los dineros, de prestar los dineros, de dejarte para el viaje, de luego de tenérmelo que devolver con intereses, en fin, y entonces hicieron una fortuna, estos templarios, sobre todo en préstamos, de tal manera que Felipe IV, el Hermoso de Francia, un rey que estaba totalmente endeudado, y muchos nobles estaban endeudados hasta los ojos y no podían devolver a los templarios el dinero que debían. Imagínate la situación capitalista que hemos vivido y que estamos viviendo por culpa de una, si no avaricia, de una codicia exagerada por el dinero por parte de los bancos. Se ha llegado a una situación en la que realmente quien lo está pagando no es quien nos ha llevado a esa situación, así de simple. Pues en el 1307, pues estaban tan endeudados los nobles que no podían devolver el dinero. Entonces, claro, este hombre, Felipe IV, el Hermoso de Francia, se pone en contacto con Clemente V, el Papa, que había entonces, y que también estaba endeudado por esta orden templaria, pues se le había dado poder. Realmente estos también, esta orden, iban imponiendo la fe, las cruzadas, eso que te he dicho yo que dan miedo, pero claro, ellos iban mezclando ahí con el dinero y tal, y entonces se ponen de acuerdo y el Papa Clemente V los acusa de herejes. Qué fácil, ¿no? Los acusa de herejes, de además de tener contactos con Satanás, por eso del dinero, lo mismo que se le ha pasado a los judíos siempre. Y hago un inciso, le ha pasado a los judíos porque no se les ha dejado hacer otra cosa. Es que es curioso, en la historia a los judíos no se les ha dejado tener propiedades, pero no solamente dinero. Y luego se les ha acusado de judíos por tener dinero, pero oiga, usted si es el único que le ha dejado. Bueno, pues entonces el Papa, repito, los acusa de herejes, los excomulga, los capturan tanto con un ejército vaticano como con el ejército de Felipe IV, y claro, a través de lo que se hacía entonces, se les martirizaba, y claro, confesaban que eran herejes, claro. Al principio yo no soy hereje, pero claro, si empiezan a martirizarte, pues al final uno confiesa lo inconfesable. Hasta tal punto que al gran maestre lo mataron, lo quemaron en la hoguera por herejes, y al resto de grandes maestres, total que desapareció la orden de los templarios. ¿Y qué pasó?
Pues que las propiedades que tenían la Orden de los Templarios volvió a Felipe IV y también al rey de Inglaterra también, y también al Papa Clemente V. Es decir, quien tenía el dinero, quien acumulaba el dinero, quien había traficado con usura, usura es dar dinero para cobrarte más dinero, no tiene más. Bueno, pues realmente se los cargaron y volvió, entonces se repartió otra vez la cosa, entonces las propiedades se las repartieron y le dieron también otras propiedades a la orden eran también hospitalarios, eran distintos, estos se ocupaban más, era otra orden, ¿no?, dentro de la iglesia, pero se ocupaban más de los enfermos, de los mendigos y tal, era otra orden, era más humilde, ¿eh? Entonces, así se solucionó el problema. Había una crisis económica, se cargaron realmente a quien tenía el dinero, se lo repartieron y ya está. No sé si hoy se podía hacer lo mismo, que lo hagan, eso no lo sé. Curioso, te voy a decir otra cosa curiosa, Milton, para mí. El anterior Papa Juan Pablo I, tenía debilidad por dos congregaciones. Por lo menos lo que está escrito, yo, claro, lógicamente yo no tenía contacto con él, pero bueno, uno lee y tal, y es muy curioso, por lo menos para mí. Tenía debilidad por el Opus, y el Opus, todo el mundo sabe, el poder económico sobre todo, luego ya ellos están muy bien estructurados a nivel económico, a nivel político, social, pero bueno, sobre todo económico. El Opus es, para pensar en el Opus, no los demás, hay que pensar en una Biblia con los billetes no lo sé, pasado de los 5 euros, de los 20 euros, no sé que existan otros, pero bueno, los billetes de los euros metidos entre la Biblia. Y curioso que tenía debilidad también por otra congregación, que son los Hermanitos de Foucault. Los Hermanitos de Foucault es una congregación que está fundada en Francia por Foucault, y que lleva, el carisma de esta congregación es que lleva al extremo la parábola, cuando Jesucristo dice, si tienes 2 túnicas, repártelas, quédate una o ninguna y ponte a andar y predica el Evangelio. Esta congregación es así, no tiene nada, ninguna riqueza, no tienen propiedades, y la persona, el religioso o religiosa que pertenece a esta congregación tiene que hacer eso. Yo te lo digo porque he tenido la suerte, digo suerte porque de conocer a una hermanita de Foucault, venía de Francia y llevaba lo opuesto. Cuando yo la conocí en un pueblo de Alicante, en Campello, y me acuerdo que cuando se despidió, dio las buenas noches y tal, nos contó que hacía ya 3 meses que había salido de Francia, que llevaba lo opuesto y que no había pasado ni una noche sin dormir bajo techo y ni un día sin comer, y no llevaba nada. Ella simplemente iba predicando el Evangelio, lo que ella era religiosa y en lo que creía. Es decir, 2 congregaciones totalmente opuestas, 2 carismas totalmente opuestos. Uno que dice que a través del poder, a través del dinero, a través se puede influir, lógicamente en el bien de tu alma, y otros que es totalmente lo contrario, es decir, a través del desprendimiento más absoluto, es decir, de la persona como tal, sin ninguna propiedad, es como mejor puedes llegar a otra persona y compartir con otra persona. Ella lo que hacía, esta hermanita de Foucault, que si llegaba a una granja, llegaba a una casa, ella se ofrecía, y por la comida pues ella te ayudaba, o limpiaba la casa, o te ayudaba en la granja, lo fuera, estaba 2 o 3 noches, hablaba de lo que ella creía, y a otro día partía por la mañana, y adiós muy buenas, ¿no? Es decir, a seguir su camino. Eso es una de las obligaciones que tienen los hermanitos de Foucault, ser misioneros, pero de esta manera. Coge unas sandalias y una túnica, lo que dice el Evangelio, y ponte a predicar. En fin, es curioso que no, te lo digo por lo siguiente, porque me estás diciendo qué contradicciones tiene la Iglesia, ¿verdad? Yo creo que son las contradicciones que podemos tener a nivel humano, personalmente, y a nivel de cualquier organización. Lo que pasa es que a los creyentes, a los católicos, nos duele, a mí me duele que se dé en la Iglesia, pero yo creo que entra dentro de lo que suele ser normal cuando un ser humano, una persona, se pone al mando, al frente de cualquier organización. Es decir, las personas somos humanas, con nuestras miserias, con nuestras virtudes,
Y lógicamente la Iglesia, pues a través de quien gobierna y quien actúa, pues manifiesta sus miserias y manifiesta también sus grandezas. Pero ciertamente que a través de la historia ya son 2010 años prácticamente que está funcionando, por algo será. Muy bien, para terminar, en contraposición entonces a la maravillosa vida que hacen esas hermanitas de Foucault, Los hermanitos de Foucault, sí. los hermanitos de Foucault, ¿el avaro nace o se hace? Pues yo no lo sé, Milton, de verdad. Yo creo que tiene que ser una mezcla. Tiene que ser una mezcla. Hay personas que pueden... Es que me cuesta creer que una persona pueda nacer avaro. Me cuesta creerlo. Yo creo que eso es más de la influencia y del aprendizaje de lo que tiene alrededor. Y a veces no hay que confundir tampoco. Yo recuerdo una persona mayor, que tenía la costumbre de todo lo que no era familia, era una persona que yo conocía mayor, tenía la costumbre de guardarse, después de comer, todo lo que sobraba, se lo guardaba. Aquellos trozos de pan que guardaba se echaban a perder y tal. Bueno, había vivido la Guerra Civil Española, había estado en Cuba también cuando, bueno, era muy mayor, ya no vive. Él había vivido unas situaciones que le habían como forzado a tener ciertas actitudes que parecían de avaro. No lo era en absoluto. Pero el avaro, yo creo, humildemente lo digo, que se va haciendo por los ejemplos, por la vida, ¿no? Por lo que te van enseñando la vida. Y claro, a la misma vez, algo de personalidad y carácter tienes que llevar en tus genes para llegar a ese estado de miseria, porque realmente el avaro llega a un estado de miseria. Ya te digo que vive pobre para poder morir rico. Es una cuestión que no, en cabeza humana normal no cabe, porque realmente si uno lo piensa en sana paz, ¿no? Si comes bien, si gozas lo normal, incluso pues con tu pareja, si bebes, si vas vestido, si tienes un coche o no lo tienes, ¿a qué más se puede aspirar, no? Se puede aspirar, bueno, pues si es una cuestión intelectual ya es aparte, pero bueno, mientras lo puedas ir gozando es extraordinario. Pero el dinero no sirve para nada en sí mismo, solamente al banco, que el banco sí que tiene codicia y es avaro, lo estoy hablando de manera simbólica, y es usurero, está claro, me cobra por mi dinero, me cobra por el dinero de plástico, pero eso es otra cosa. La persona que llega a comportarse como un avaro, esa persona es una persona triste, es una persona que ya digo que en el pecado lleva la penitencia, es una persona que vive en la miseria, y lo triste es que hace vivir en la miseria a los demás. Son personas que a veces en las películas, yo no hablo de nadie en particular, está todo el mundo deseando de que se muera para poder gozar de esa riqueza, ¿no? Es así, la vida es así. Juan, dijeran en Uruguay, cuando te mueras, hacete un ataúd con las manijas para adentro, porque te vas a tener que llevar vos mismo al cementerio. Claro, sí, pero a eso los llevan pronto, rápido, y además se esperan para sellarlo bien, para decir que esté bien sellado. Sí. Bueno, si te parece bien, la semana que viene terminamos con este tema, sí, porque algunas cositas se me quedaron en el tintero, vale, que creo que son interesantes para ustedes, los televidentes, y comenzamos con un tema que me va a costar hacerlo, la pereza. Sí. Sí. Muy bien, a ustedes, como siempre, después de algunos pocos sanos consejos, no hagan zapping, pasamos al cuarto y último bloque de la noche de hoy, en el que hablaremos de acupuntura. Hasta dentro de pocos instantes.